tal? Muy buenos días. Aquí estamos en el arranque para hablar de varios temas. Y sí, nos están viendo con máscara. Y dirán, ¿por qué? ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada. No se preocupen, que no hay un sentido de alarmismo generalizado al respecto de que haya pasado algo malo. No ha pasado. Pero hoy sí lo vamos a llevar de forma simbólica, porque hoy vamos a hablar del COVID. Sí, ese COVID del cual ya casi nadie habla, porque incluso aquí en Melilla, como ustedes recordarán, el tema está centrado en la frontera, la posible apertura, con todas las consecuencias que esto puede tener, incluyendo en la sanitaria, al igual que, bueno, los temas económicos, lógicamente, el derribo sí o no del muro del Parque Hernández y también un tema morboso en el cual no vamos a entrar en detalles, ya los servicios informativos hablarán mucho sobre el famoso tema de la posible presencia o aparición de un cadáver de una mujer que presuntamente fue asesinada hace 20 años. Pero no, hoy vamos a hablar de ese COVID que sigue aquí, quizás menos amenazante, pero sigue aquí y hay que tenerle también el respeto, que no temor, hacia él. Por eso tenemos a nuestro amigo, el director general de Salud Pública, Juan Luis Cabanillas. Muy buenos días. Buenos días. Que hemos decidido que a pesar de las distancias que tenemos, de que estamos en una gran sala bien airada y bien ventilada y no hay nadie más en el plató, las cámaras son automáticas, pues una especie de formato de producción, en cierto modo, de publicidad, de que este trocito de tela muchas veces es lo único que nos diferencia entre tener o no tener COVID. Antes le pido un minuto a mi invitado para hacer un pequeño resumen del informativo de ayer y de lo que puede pasar hoy al respecto de que, como se puede imaginar, sobre todo se está hablando de frontera. Y es que ayer el presidente Eduardo de Castro comparecía para explicar las últimas reuniones que ha tenido con los ministros de Asuntos Exteriores e Interior sobre la reapertura de la frontera, que, cuidado, no hay fecha. Se habla de la semana que viene, pero todavía no es seguro. La delegación del Gobierno, en sintonía con el Ejecutivo Central, supedita la fecha definitiva a unas negociaciones bilaterales que se están desarrollando ahora mismo y que transcurren a buen ritmo, según se nos dice, pero que no han finalizado, de hecho continúan completamente. Siguiendo en cierto modo en este tema, el tráfico de mercancías entre Melilla y Marruecos es un tema aparte de la negociación. Atento a este tema, a este capítulo, porque hablamos de la aduana comercial, ya que su introducción, la de la aduana comercial, es anterior a la crisis sanitaria y al último capítulo sobre el Sáhara. En marzo del 2018, Rabat decidió cerrar la aduana comercial y en esta nueva etapa el Gobierno español está decidido a recuperarla, con lo cual estamos ahora mismo en una especie de extraño equilibrio. Por un lado, España quiere recuperarla, pero por otro lado, Marruecos indica que es un tema, en cierto modo, anterior a todo el proceso del COVID y a la crisis del Sáhara. Pero es que hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta de cara a la reapertura de la frontera. El juez decano, por ejemplo, nos ponía ayer aquí en el arranque el acento en las peticiones de asilo que se pueden desarrollar y que se han disparado y se van a disparar en la ciudad en los próximos meses tras una sentencia del Tribunal Supremo a favor de la libre circulación por el territorio nacional para quienes la tengan admitida a trámite. Cambiamos completamente de tema, salimos brevemente de la frontera y nos vamos a hablar de los sindicatos. En este caso, el Sindicato Unión General de Trabajadores conmemoraba ayer el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Considera el sindicato UGT que hay que situar la prevención de riesgos laborales en el centro de todas las políticas de recuperación tras la crisis económica derivada de la pandemia. Dicho de otro modo, hay que tener mucho cuidado con nuestros trabajadores que a veces se han visto forzados a aplicar o a tener riesgos que no merecían. Nos vamos a línea política, nos vamos a la oposición, porque María del Mar Alfaya decía ayer que el proyecto de la ciudad universitaria no está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y que el espacio donde pretenden levantarlo está reservado para la construcción de viviendas, con lo cual hay un lío. La diputada del Partido Popular asegura que se trata de un proyecto virtual, infográfico, que no será factible ni a corto ni a medio plazo. Seguimos con la ciudad autónoma, en este caso con la intervención que se está haciendo protagonista en las últimas semanas, porque el interventor de la ciudad autónoma revela en su último informe de fiscalización irregularidades en las contrataciones menores. Entre ellas, falta de publicidad o informes de necesidad de copia y pega. Solo en publicidad institucional se han adjudicado en el 2019 más de 1 millón de euros a base de contratos inferiores a 15.000 euros. Y acabamos con cultura, porque la impronta en La Coruña del ingeniero melillense Pedro Martín Cermeño sigue estando muy presente, tal y como recordaba el historiador e investigador Alfredo Vigo, con quien arrancaba el ciclo de conferencias organizado por la Fundación Ciudad Monumental para conmemorar su tricentenario. Seguiremos además con mucha intensidad este tema, hablando y recordando a ese genial ingeniero de nuestra ciudad. Y ahora vamos a hablar con el director general de Salud Pública, Juan Luis Cabanillas, en cierto modo, para recordar que el COVID sigue aquí. Personalmente le comentaba a él, a micrófono cerrado, que yo soy una persona normal y en las últimas semanas, incluso días, conozco a 4 personas de mi entorno profesional que han tenido COVID. Lo han superado, lo están superando sin mayores problemas, pero lo han tenido, con lo cual el COVID sigue aquí.
Es cierto que la normativa de quitarse la máscara ha sido una especie como de punto de inflexión más psicológico que práctico para el hecho de creer que no está aquí, pero sigue aquí. Porque no quisiera ser dramático, pero está a punto de acabar el Ramadán, acaba de pasar Semana Santa, y entiendo que por pura lógica las cifras habrán aumentado un poquito. Pues efectivamente, en las últimas 2 semanas ha aumentado la cifra de incidencia acumulada, la que miden los indicadores de transmisión, que ahora los que se valoran son en personas por encima de 60 años, y esa ha aumentado. En Melilla ahora mismo estamos en riesgo bajo, pero a punto de entrar en riesgo medio. Lo que pasa es que ahora mismo los indicadores más importantes no son los de transmisión, sino los de utilización de recursos hospitalarios. Se miden la ocupación de camas de hospitalización convencional y de camas de UCI, y otro muy importante es la tasa de nuevos ingresos en los últimos 7 días por 100.000 habitantes en UCI y en hospitalización convencional. Y en esos datos, aunque ha aumentado el número de personas ingresadas, también hay una persona ingresada en la UCI, pero en esos datos de ocupación de recursos hospitalarios, los indicadores en Melilla todavía están en riesgo bajo y en circulación controlada. De todas maneras, lo que venimos viendo es que cuando aumenta la incidencia, sobre todo en los mayores de 60 años, pues poco después también hay un aumento de los ingresos hospitalarios, y eso supone el empeoramiento de las tasas de indicadores asistenciales. Estamos en esa, porque francamente no lo sé, en esa especie de protección de rebaño, creo que se dice así, por la cual convivimos, las aulas ya no se llevan máscaras, solamente creo que en farmacias, hospitales, las empresas que lo decidan, por pura prudencia, casi por pura lógica, transportes públicos, pero es evidente que el virus, en sus diferentes formas, sigue aquí, no se ha ido, ni está escondido, ni está esperando en ningún momento maléfico tipo, así como sentido literario, sigue aquí. Si no nos ataca de forma mayoritaria es porque hemos creado ya suficientes anticuerpos, nuestros cuerpos se están habituando a esos virus, salvo que vuelva a mutar y otra vez salga una versión o variante un poco más agresiva. Naturalmente estamos conviviendo con el virus y eso es lo que esperábamos hacer. Estamos conviviendo con el virus después de un porcentaje muy alto de personas vacunadas en Melilla y en toda España, y eso es lo que ha permitido el tomar medidas como la del Real Decreto que se aprobó, en el que se suprime la obligatoriedad de las mascarillas en interiores, no en todas las circunstancias, como usted muy bien ha dicho, siguen siendo obligatorias las mascarillas en todo el transporte público, en centros, establecimientos y servicios sanitarios y en los centros sociosanitarios, excepto para las personas que residen permanentemente allí, pero trabajadores y visitantes tienen que usarlas. Este Real Decreto toma una medida proporcionada a la situación que estamos. Como usted decía, pues la vacuna ha permitido el poder hacer estas decisiones, pero sí me gustaría recordar que el Real Decreto no solo elimina la obligatoriedad de uso de mascarilla en interiores en algunos casos, sino además hay una parte que se ha difundido muy poco, que son unas recomendaciones, y que eso en salud pública tiene mucha importancia porque son medidas de promoción de la salud. Y esas recomendaciones establecen que cuando se está en interiores, pues como estamos ahora mismo, en un sitio donde no hay ventanas que esté corriendo el aire, hay que proteger a las personas vulnerables, y por eso recomienda que se utilicen mascarillas en interiores para proteger a las personas vulnerables. Personas vulnerables son las personas de 60 años o más, embarazadas, personas con inmunodeficiencia de causa intrínseca o extrínseca. En fin, a todas estas personas son a los que hay que proteger. Y además establece en esa medida de promoción de la salud también en el entorno familiar que se establezca unas medidas de prudencia para proteger a las personas más vulnerables, que son este grupo que acabo de decir. Por lo tanto, hay que proteger a los más vulnerables y los más vulnerables también deben protegerse. Y eso lo dice también el Real Decreto. El Omicron, la llegada de Omicron allá por Navidad, el Puente de la Constitución, después del Puente de la Constitución, fue una bofetada de realidad que nos afectó bastante, no lo esperábamos, pero tuvo una parte buena, al menos una. Fue tal la cantidad de personas contagiadas que, en cierto modo, tras contagiarse, pues algunas vacunadas, otras no, en cierto modo sus cuerpos ahora tienen los anticuerpos, digamos, más frescos que nunca, por decirlo de una forma un
popular. Pero sí pueden llegar nuevas olas. Recuerdo que estuvimos hablando de varias cuando le he entrevistado aquí en esta mesa, por ejemplo, las versiones indias, la versión sudafricana, en este caso la de Omicron, otras versiones que iban a llegar pero al final no llegaron. Recuerdo una que estaba en África Central pero al final no acabó de salir, la que hay ahora en China, que las autoridades chinas están agarrando o cogiendo de forma agresiva, sobre todo en Shanghái, para que no se exporte, sobre todo siempre siempre llega en el Reino Unido no lo exporta al resto de Europa, no sé por qué. Pero vamos, ironías aparte, el caso es que se espera inevitablemente que en algún momento determinado pueda venir una nueva variante, no digo agresiva, pero sí de estas que traspasan nuestras vacunas y otra vez tenemos un mal mes. Bueno, este es uno de los escenarios que se contempla en salud pública para el futuro. Ahora mismo estamos ante 3 escenarios posibles. Uno, que la variante del coronavirus dominante sean formas que produzcan enfermedades leves, cada vez más leves, también gracias a la protección que ofrece la vacuna y el haber pasado la enfermedad. Este es un primer escenario. El segundo es que aparezcan brotes epidémicos de aquí al verano o al otoño en zonas aisladas. Y el tercer escenario es el que usted está planteando, que aparezca una nueva variante que escape a la protección que ofrece la vacuna y a la protección que ofrece el haber pasado la enfermedad. Por lo tanto, esa es una opción que existe. Este verano, el próximo, y me refiero casi no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial, va a ser realmente una prueba de fuego, porque en el año 20 no salió nadie, el año 21 se salió un poquito la gente se atrevía a salir con mayor o menor prudencia, con mayor o menor número, hubo una subida después del verano, pero este es el primer verano que yo me atrevería a decir, se ha notado en la Semana Santa, a nivel nacional, se nota también en Europa, cada uno con sus fiestas populares, que la gente va a salir. En masa me refiero. Hay ganas y algo así como, pues no me importa, porque lo necesito. Y la verdad es que se necesita, psicológicamente, económicamente. Habría un cierto, insisto, el término no sería temor, pero sí un cierto margen de riesgo de que allá por septiembre, cuando volvamos de verano, haya una cierta subida, no digo un efecto Omicron tan grave, pero sí tengamos un septiembre un poquito más clínico. Muy probablemente. De hecho, la situación que estamos viviendo ahora mismo pues se debe a este aumento de la movilidad y de los contactos sociales que han tenido lugar con motivo de la Semana Santa y con motivo de las celebraciones del mes sagrado de Ramadán. Cuando pase el verano, si aumenta esa movilidad, esos contactos sociales, que es previsible, pues es muy probable también que aumenten los casos. Lo que pasa es que esperamos que el aumento de casos sea a expensas fundamentalmente de forma leve o moderada de la enfermedad, que no conlleve un aumento, un incremento muy grande de los ingresos hospitalarios. Vacunas. Las famosas campañas de vacunas que hemos aquí fomentado, visto y analizado con usted se han pseudo paralizado por cuanto estamos vacunados. Ahora bien, es posible que tengamos que pasar, como la gripe, por ejemplo, alguna vacuna adicional, incluso del mismo tipo de vacuna que existen actualmente dentro de unos meses, porque creo que la eficacia es un poco también como la de la gripe, tiene una eficacia de un año, de 6 meses a un año, dependiendo de la persona, salud, pero es posible que ya por otoño nos digan nueva campaña. Es posible que se ponga una cuarta dosis en personas de 80 años o más. Y esto se esperaba hacer quizás hacia el otoño, donde es previsible que el virus quede también como una onda epidémica estacional, pero es posible incluso que se adelante, porque en España hay algunas comunidades autónomas, la primera ha sido el Principado de Asturias, donde está aumentando de forma preocupante la incidencia de casos en mayores de 80 años. Y es posible que se permita vacunar a la comunidades o ciudades autónomas o a territorios muy localizados donde se produzcan brotes de este tipo en personas de más de 80 años cuando entren en riesgo alto. Es posible que eso ocurra. Todavía no está aprobado, pero es posible que eso ocurra. Y los que somos de menores de 80 años, lo digo porque cuanto más vacunados, más protección de grupo. Pero probablemente si se baja la edad de una cuarta dosis hacia el otoño, le estoy hablando de un escenario futuro que todavía ni es seguro ni está cerrado, pero habrá que ir comprobando la protección que están ofreciendo las vacunas. Es posible que se baje hasta 65 o 60 años.
Hay cierto temor, la verdad es que la pregunta sería más bien para el director del Ingesa o incluso la propia delegada del Gobierno, pero bueno, le paso un poco a usted por un análisis casi personal. Hay cierto temor, en la apertura de la frontera hay muchas posibilidades positivas y otras no tan positivas, y una de ellas es la de la sanitaria. Se habla, insisto, no conozco ni la fecha, y mucho menos el formato de entrada. Dicen que va a ser muy poco a poco, pero se habla de que, bueno, más temprano que tarde, pues se normalice las entradas en la frontera. Y claro, hay cierto temor, le he preguntado a los sindicatos de sanidad, que vayan X personas al hospital, llamen a la puerta y digan, oiga, cúreme que tengo COVID. Y hablando un término así popular, ya la hemos liado. Claro, porque que venga uno no pasa nada, que vengan 150 pues sería un problema. Desde la Dirección General de la Salud Pública ven, en fin, a ver qué consecuencias puede traer la apertura de la frontera, pongamos de aquí a 60 días, según los índices que ustedes analicen sobre un posible aumento del COVID. Todo lo que tenga que ver con el aumento de movilidad ya se ha comprobado que produce un aumento de casos, y en particular lo que usted está contando en el aumento de en la apertura de la frontera, pues naturalmente también. Lo que pasa es que en salud pública no tenemos competencia en sanidad exterior, usted lo decía muy bien. La sanidad exterior es una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad. Ninguna comunidad autónoma tiene competencia en sanidad exterior. Y yo estoy seguro que estarán trabajando en hacer segura la frontera también desde el punto de vista sanitario para evitar que este tipo de cosas ocurran. Y sin embargo, a pesar de que estamos siendo, si no alarmistas, sí un poco serios, para que las personas no bajen la guardia ante lo que haya y ante lo que pueda haber, la situación ha mejorado, digo, porque usted y yo nos hemos entrevistado cada 5 o 6 meses, pero sé que los medios de comunicación la entrevistan, en otros programas aquí en esta propia cadena, y obviamente de aquellos malos datos, me acuerdo de verano del año pasado, que fue realmente difícil porque no acababa de bajar el nivel de enfermos, que además subía mucho, luego bajaba. Hemos encontrado una mezcla entre racionalidad psicológica casi, de aceptar lo que tenemos, y de normalidad social, porque somos humanos, la sociedad humana se adapta incluso a los dramas más espantosos que uno se puede imaginar, porque la vida tiene que seguir. Yo diría que, como diría aquella película, y la nave va, seguimos hacia adelante. Indudablemente la situación ha mejorado, estamos mucho mejor que hace unos meses. Y aunque seguimos midiendo la incidencia y aumenta la incidencia de la enfermedad, fundamentalmente lo hace a expensas de casos leves o de casos moderados. Eso es lo que viene ocurriendo de forma habitual y eso es lo que esperábamos. Por lo tanto, la situación es mucho mejor que antes. Y aún así, lo único que queda, alguna prudencia y el sentido común. Yo creo que ya todos hemos aprendido dónde se puede contraer el coronavirus y cómo no puede contraerse. Y en algunas situaciones de riesgo, pues nos queda utilizar la mascarilla y el seguir vacunando, que todavía quedan algunas personas sin vacunarse. Me sorprende eso, pero sí, todavía quedan algunas personas sin vacunarse, sí. Eso es increíble. Sí. Desde el punto de vista, y no es por perderme en términos biológicos, porque obviamente no conozco el tema, pero sí es posible que, aunque pueda haber más mutaciones, haya una especie de, no sé cómo definirlo, tope de velocidad en las mutaciones. O sea, el virus, cuando llega un virus de este tipo, si bien se va mutando porque en cierto modo se va reestructurando frente a las armas que le presentamos, las vacunas, llega un momento en que hasta esas mutaciones se normalizan, va bajando en agresividad. Eso es lo que debe ocurrir. Esa es la tendencia biológica para asegurar la pervivencia del virus. Hacerse cada vez más débil, que produzca una enfermedad leve y que pueda infectar a más personas. Esa es la tendencia natural. La otra, que aparezca una variante que escape a toda la protección que existe de las vacunas y de haber pasado la enfermedad, pues no lo podemos desechar porque hay millones de ciudadanos en el mundo sin vacunar. Y eso es lo que puede favorecer la aparición de nuevas variantes. Sí, porque además, claro, siempre hablamos, reconozcámoslo, con cierto ombliguismo del mundo occidental, ya saben, del hemisferio norte, donde bien, pues la Unión Europea a su manera pues organizó realmente una cruzada de vacunas para que todos los europeos que quisieran se vacunaran, otros países como Estados Unidos, la Asia también, China, Japón, etcétera. Pero nos hemos olvidado de, como no, sabíamos que iba a pasar, nos hemos olvidado de África, que creo que apenas hay, pues tengo entendido, apenas un 4 o 5% de vacunados, que casi todos se centran en Sudáfrica en el sur y en el norte Marruecos, que es un país que está relativamente bien vacunado, Argelia y poco más. Y poco más. O sea, es Exacto. Un país no vacunado, literalmente hablando. Un país, perdón, un continente
Hablamos de millones y millones y millones de personas que habrán pasado posiblemente el COVID, más mal que bien, más bien que mal, con muchos muertos que quizás no hayan sido ni cuantificados, pero sí, África, que nosotros la tenemos al lado, yo creo que el número de vacunas ha dejado mucho que desear. Y también en la propia Europa, en los países del este, hay una proporción muy alta de personas sin vacunar. Sí, me han dicho, bien por gusto, bien por falta de Serbia, Rumanía, los porcentajes apenas llegan al 50%, me parece. Probablemente son países que no tengan tradición de la vacunación. En España en particular es un país donde los ciudadanos se vacunan habitualmente, conscientes de la protección que ofrece la vacuna, no solo frente al coronavirus, sino frente a otras muchas enfermedades que se ha vacunado. Sí, la verdad es que a nivel nacional he de decir que me siento orgulloso de mi país porque, bueno, hubo sus pegas, que si no vacuno, que si lo hago, que qué me va a pasar, el típico dato de que alguien que se ha vacunado se siente mal después, pero en general el porcentaje de vacunados fue importante en la primera dosis, en la segunda dosis, en todas las dosis habidas y por haber, y el apoyo sobre todo de nuestros mayores tras el desastre que ocurrió al principio, sobre todo en zonas de residencias de ancianos. Una curiosidad, ¿por qué hemos visto con regularidad que comunidades del norte, por cierto, muy civilizadas y muy bien estructuradas desde el punto de vista sanitario, son bastante propensas al contagio fácil? Me refiero a Asturias y a Navarra. Probablemente lo que esté pasando en estas comunidades son tres cosas. Una, que tiene una población de más edad, una estructura demográfica mayor que nosotros. Otra, que hace menos vida al aire libre que las comunidades del sur. Y una tercera que está ocurriendo en Asturias y que está siendo muy llamativo es que las personas de más de 80 años que se están infectando, curiosamente no son las personas que viven en residencias de mayores, porque son los sitios donde están más protegidos. Son personas de más de 80 años que viven en su entorno familiar y que tienen contacto pues, con hijos, con nietos, que tienen una actividad social mucho más habitual. Sí, incluso leía que sería inevitable una subida de contagiados, una subida razonable, si se puede llamar así, lo que hemos comentado antes en septiembre y posiblemente en la Navidad de este año, que mire que queda todavía, pero cuando se juntan las familias, a pesar de esa protección del rebaño, será casi inevitable una nueva dosis de contagio y siempre hay que proteger a los más pequeños y a los más mayores porque todo el mundo quiera ir a ver al abuelo, con lo que eso ocurre. Por eso el Real Decreto, aparte de eliminar las mascarillas en interiores, con algunas excepciones, hace unas recomendaciones de promoción de la salud para proteger incluso en el entorno familiar a las personas más vulnerables. Vamos a ir acabando la entrevista, pero dándonos un pequeño espaldarazo, porque también de vez en cuando hay que ser optimistas por un buen trabajo realizado. Tras los primeros meses que fueron terribles, que si no había máscaras suficientes, ni guantes, ¿se acuerda cuando llevábamos guantes por la calle? O cuando los que podíamos ir por la calle, que esa era otra. Cuando van llegando la vacuna al cabo de un año, los tipos y esté más eficaz, en fin, la hemos pasado de todo en 2 años. La verdad que ha sido intenso y en cierto modo lo sigue siendo. Pero en Melilla, en cierto modo, los ciudadanos se han comportado bien, porque yo recuerdo cuando empezaron ya las vacunas a llegar, que la verdad es que llegaron relativamente temprano, porque la primera vacunada fue una señora mayor en el Reino Unido, unos días más tarde en España, y creo que los primeros días de enero del 21, si mal no recuerdo, aquí en Melilla rodamos a la primera persona, que era una mujer, que se vacunó. Y a partir de ahí, pues ya el resto, y además con varias dosis. Yo recuerdo colas en abundancia y la gente se apuntaba con regularidad, según las edades, según formatos, en fin. Yo he visto bastante disciplina social, o cabría decir inteligencia, por parte de todos nosotros. En Melilla se empezó a vacunar el 27 de diciembre. Se pusieron las primeras dosis y se empezó a vacunar en toda la Unión Europea el mismo día. La verdad que para eso en Melilla hizo falta la colaboración de muchas personas, de las Fuerzas Armadas que se prestaron a traer las vacunas, no solo a Melilla, a Ceuta, Canarias, a Baleares. Y creo también, y ahora que estoy aquí, me gusta reconocerlo, creo que los medios de comunicación han hecho un papel muy relevante durante toda la pandemia. Han facilitado información a la ciudadanía y además han facilitado promoción de la salud, explicar las opciones saludables. Y eso era explicar los beneficios de la vacuna frente a los inconvenientes de no vacunarse. Y creo, en fin, que ha habido muchas personas en todos estos 2 años de pandemia y muchos colectivos, uno de ellos el de los medios de comunicación, y su programa, y usted en particular, que lo ha hecho con mucho interés,
Y creo que todo eso ha contribuido a que estos 2 años duros, pues en España hayamos podido irlo mejorando hasta la situación que estamos ahora mismo, en la que estamos en una situación favorable, pero que tenemos que ser conscientes de que la pandemia no se ha terminado. Le agradezco el piropo porque ha sido un momento informativo interesante como periodista, pero también como ciudadano, como ser humano, pues viendo un poco claro, porque la película empezó hace 2 años, pero no sabíamos cuándo iba a acabar o cuándo se iba a estabilizar. Ahora sí, recuerdo que en aquella época alguien nos dijo, esto lleva un par de años, por la vida de un virus, su desarrollo, su mutación, su descenso, no su rendición, pero como poco a poco pues, el efecto de la ciencia va respondiendo. A mí me sorprendió favorablemente, y lo confieso, la capacidad de que pudiera la humanidad, los científicos, llegar a conseguir varias vacunas en apenas, yo diría que 8 o 9 meses, se calculaba 1 año y medio, 2 años, así que eso fue yo creo un trabajo por parte de todos y un ejemplo de cómo esta sociedad, refiero a toda la civilización humana, de casi 8.000 millones de personas, respondió con mayor eficacia, también podíamos, que la de hace un siglo, que con 1.500 millones se llevó por delante la mal llamada gripe española a muchísimas personas, cosa que no ha pasado ahora. Ha habido muchos millones de muertos, pero no en relación porcentual con lo que pasó hace un siglo. Don Juan Luis Cabanillas, gracias por su presencia, sobre todo su presencia tranquilizadora, narrativa y académica, para demostrarnos y enseñarnos lo que tenemos, lo que no tenemos y lo que no deberíamos tener. Yo les aconsejo a todos, por favor, ir sin temor por la vida, ir con tranquilidad, cojan vacaciones los que puedan, los que quieran, pero por favor sean prudentes. Si, por ejemplo, en el transporte público hay que llevarlo, se lleva. En barcos, en aviones, si ustedes lo cogen, autobuses, metros en los que en la península, no pongan pegas todavía, no bajen la guardia, porque esto va a durar todavía un tiempo, pero va a durar sobre todo no solamente gracias, más o menos gracias a ellos, a nuestros responsables en relación a la sanidad, sino también a sus comportamientos y posturas, sobre todo con los vulnerables, niños y nuestros mayores. No podemos bajar la guardia nunca. Y si llega algún tipo de ola nueva, pues nada, a por ella, a curarse con nuevas vacunas y sobre todo con más prudencia. Don Juan Luis, pues nada, yo creo que si no la guerra, esta batalla la estamos venciendo. Poco a poco, pero estamos venciendo. Aunque nos ha dolido, nos ha llevado tiempo, nos ha llevado. Nos veremos en la próxima y quizás con mejores noticias y quizás hasta sin máscara. Venga. Nosotros lo dejamos, como siempre digo, minutos de descanso. Nuestras compañeras del magazine, que yo creo que presentarán sin máscara, cosa que pueden hacer, porque aquí estamos con espacio y bien ventilados. Y nosotros mañana con más noticias.